Bienvenidos a este precioso desde Ontario, California. Estamos aquí transmitiendo en vivo y con la doctora Jacqueline Prieto. Ella nos está escuchando, no sé si nos está escuchando allá en Bogotá. ¿Me escuchan? Sí, señor, muy buenos días. Por aquí escuchando desde Bogotá, Colombia. Gracias, doctora. Y aquí en este maravilloso caminar, en este maravilloso hacer de meditar, de un poco analizar, de seguir tomados de su mano en aquella maravillosa reflexión que usted puso sobre el tapete en el mundo entero, el ser en el hacer, el ser en el hacer. Gracias, doctora. Pues aquí estamos nuevamente, abiertos nuestros oídos, abierto nuestro entendimiento, nuestro corazón especialmente, para con su sabiduría tratar de transformar nuestra vida y la del mundo entero. Bienvenida, doctora. Gracias, muy buenos días para todos los oyentes de Radio Escuchas de Cristo Rey Radio TV, como dicen, Ontario, California, Bogotá, Colombia. Eso, así mismo, claro que sí. Bueno, para mí es un gusto, espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Igual, padre, saludarlos. Para mí es un súper gusto acompañar este momento, pero más las reflexiones desde mi quehacer como psicóloga, referente a un tema que ha sido bien criticado con algunos, porque me dicen que quién sabe cómo se hace y cómo da uno respuesta de ese hacer, pero que de una u otra manera esa es la misión de nosotros los psicólogos, poder comprender el comportamiento humano, pero hacerle ver al humano su comportamiento. Entonces, por eso las reflexiones del ser en el hacer, porque a veces sabemos que somos humanos, pero no tenemos claridad del impacto que nuestras acciones tienen en el diario vivir, no solamente de nosotros, sino de las personas con las cuales compartimos, ya sea en el rol de papá, de hermano, de hijo, de pareja, de docente, en fin, de todas las profesiones y de todos aquellos que nos puedan estar escuchando el día de hoy. Muy bien, claro. Y en este tema, entonces, seguimos de la mano del análisis del libro del Principito. Sí, pues ahorita quedamos con el capítulo 8 pasado, porque empezamos a hablar, la invitación hoy es hacer o prestar más atención frente a esa reflexión del ser en el hacer, porque ya empieza el discurso del libro a pasar por unos planetas. Y desde el análisis psicoanalítico, como dijimos que este es un libro desde el psicoanálisis planteado, ya hace menciones que cada planeta, por favor, para que lo que tengamos claro, es cada uno de los seres humanos en los cuales nosotros nos relacionamos, para ir mirando esas particularidades, porque somos muy dados siempre a criticar. Una de las cosas, de pronto, con todo el respeto de los oyentes y de los padres, he estado un poquito pues preocupada, como les decía, soy docente de humanidades, y esta semana que terminó, varios estudiantes me manifestaban la depresión y los espacios en los cuales de las personas con las que están rodeadas les ha causado, que han habido también varios intentos de suicidio en algunos y que no le encuentran un sentido a la vida. Entonces yo nuevamente los pensaba, todos mis oyentes de Cristo Rey Radio TV, y pues en los medios en los cuales me muevo, y como nuevamente retomo esa energía para decirles a los que me escuchan que el único que puede darse valor y aliento es cada uno de ustedes. Por eso el ser, usted como ser, es el único que puede motivarse. Entonces, en ese orden de ideas, en la medida que se vaya motivando, pues encuentra herramientas para salir adelante. Una de las cosas que quise colocar el Principito desde un principio es porque este personaje, que puede ser uno de nosotros, no presta atención a todo lo que el mundo lo mueve, pero no deja de ser él. Luego, de pronto, para el año entrante, padre, hay un amigo que es químico, que preciso me pidió un favor de disque trabajar cómo se puede evaluar las motivaciones. O sea, yo cómo hago para saber cómo el índice de motivación de la gente. Entonces yo le comentaba a él que es imposible
pues lógico, con todo el respeto, hay profesionales de la psicología que pueden a través de una psicometría decir si estamos motivados o no. Pero entonces yo le hacía, y por eso lo traigo a mención, la reflexión a él le decía, ¿y a usted para qué le interesa como químico saber si la gente está motivada o no? Entonces, él está trabajando en Estados Unidos, por eso ya le había comentado a él que si nos podía acompañar en una charla, pues para hablar de las emociones, pero él la quiere hablar desde la química. Entonces él me escuchó hablar de las emociones, de lo que estamos hablando prácticamente, que los oyentes me han podido escuchar quienes han seguido el hilo de los lunes. Entonces hago el comentario, ¿por qué? Porque otra vez vuelvo y comento, si usted se pone a mirar cuántas personas a su alrededor son felices o no son felices, usted pierde tiempo mirando quiénes lo son y quiénes no, y eso puede generar en usted depresión, porque encuentra un otro mejor que usted y usted entra a compararse con el otro, y entonces ahí es donde viene lo que la psicología de pronto ha llamado y que ya es una enfermedad mental catalogada como depresión. O sea, la depresión ha entrado a jugar un papel delicado en esta época de pandemia por las situaciones, las expectativas que la gente tenía, en niños, jóvenes y demás, que se ha generado preciso una situación muy delicada con las emociones. Entonces, cuando empiezan a hablar las emociones, toda la gente empezó a hablar de la inteligencia emocional, pero no estamos formados para trabajar con inteligencias como lo hablamos en los primeros momentos, padres y oyentes, si se acuerdan, cuando yo decía que la inteligencia es la capacidad que el ser humano tiene para sobrevivir. Si nosotros volvemos a retomar esa inteligencia de la emoción, entonces si es la capacidad que el ser humano tiene para vivir, ¿qué tanto lo emociona vivir? Y ahí es donde entraría a jugar el papel de la cognición para mí, y que para otros pues está llamado desde de la inteligencia. Y Julio me decía, es que a mí me gustaría, doctora, saber la gente cómo se motiva o demás. Le digo, no, yo tengo claro algo, oyentes y padres, es que si usted tiene claro quién es como ser humano, va a transformar el ambiente sin pensarlo, porque usted va haciendo y en la medida que va haciendo ejemplo. Entonces, por eso el tema cuando decíamos del ser en el hacer, es más bien que es lo invitado, tanto mis yo con los estudiantes les digo, siempre como es un papel como para entender esa catarsis. Recordemos que de hacer catarsis poder sacar y que otros me ayuden, pero yo también la puedo hacer sin necesidad de ayuda de otros, si tengo claridad de lo que nos estamos en este momento hablando. Entonces, si estamos en una situación delicada, de tristeza, de angustia, que ya se llega a Navidad o diciembre, algunos no tenemos o no tienen dinero para hacer obsequios como la sociedad capitalista les enseñó a hacer, o a otros alternativa de trabajo y pues que no se dan, unos por edades, otros porque saben, otros porque no saben. O sea, cada vez va a haber una razón para decir o justificar que no se dé lo que nosotros esperamos. Entonces, este libro del Principito me ha llamado mucho la atención, y decía el profe Julio, doctor en química preciso, que el ser humano está compuesto por un montón de sustancias y de química como tal, que por eso hay que leernos primero nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes jugaron un papel importante en nuestra vida? ¿Quiénes han influido en mi forma de ser o mi carácter? ¿Por qué me relaciono con unas personas de una manera y por qué me relaciono con otras personas? Y esas situaciones son las que este programa está invitándolos a la reflexión. Por eso llamamos reflexiones de ser en el hacer. Muy bien, Padre Tito, con esto. Padre Tito, ¿cómo va con las reflexiones allá en su lado, en su hacha? ¿Cómo el ser en el hacer? ¿Cómo ha venido viendo el programa? ¿Cómo ha ido impactando esta reflexión de la doctora en nuestros radioescuchas, en sus amigos? Pues Padre Pablo y querida y respetada doctora Jacqueline, la verdad es que sí, ha impactado bastante la reflexión del ser en el hacer. Muy amable por darme la oportunidad de comentar estas cosas. Son temas demasiado delicados que si nosotros como personas no aprendemos a conocernos primero, muy difícil conocer a los demás. Y entonces, si yo no me conozco a mí mismo, ¿cómo trato también de orientar a las personas que están bajo mi redil, bajo mi apostolado? Hay una pregunta, doctora, ¿somos la consecuencia del todo? Entonces, mis acciones conscientes o no afectan sin querer a los demás
¿Cómo haremos para hacernos más conscientes? Así como el padre Tito decía ahora, igual gracias por las preguntas desde Soacha, pero el comportamiento humano siempre ha sido muy complejo, porque nosotros queremos saber las respuestas ya. Intentamos de pronto no confundir al auditorio, pero recordemos que las respuestas tal como la gente las espera no se pueden dar. Por eso el Principito decía que él hacía preguntas y los adultos o a las personas con las que le hacía las preguntas respondían, pero él como nunca quedaba satisfecho con una pregunta, seguía haciendo preguntas. Entonces, el hecho de que la persona haga una pregunta no quiere decir que esta sea la respuesta, sino es una invitación a reflexionar sobre esa pregunta. Porque cuando dices somos consecuencias del todo, claro, recordemos que el universo es tan perfecto que por eso dicen que no se mueve nada porque sí o porque no, sino todo tiene una razón de ser. Siento que como humanos lo que nos ha faltado entender es la importancia o el rol que tenemos como humanos para tener cuidado de esos actos. Nosotros a veces comemos, ahí sí algo típico, nos despertamos, desayunamos, o sea, comemos en el transcurso, hacemos lo que pensamos que es, pero no estamos pendientes que cada acto de nosotros, tanto al ambiente como a los que nos rodea, nos afecta. Entonces, por ejemplo, trabajo con un tema que es responsabilidad social. Y la responsabilidad social es usted, no solamente las empresas, porque es un tema que está acuñado ahorita a las empresas. Entonces, cuando se habla de que somos consecuencia del todo y cómo tener conciencia de transformar las cosas, es dándole un sentido de para qué hago. Entonces, usted para comer necesita comprar. Por eso es que también se hace importante el reciclaje. Dónde deja los elementos que no contaminen tanto el ambiente, porque en un momento determinado la sociedad no lo pensó y ahorita por eso está el planeta como está, porque ha sido respuesta de los actos de los humanos. Entonces, cuando ya el padre empieza a hacer la pregunta de si somos la consecuencia del todo, ¿cómo generamos conciencia? Solo comprendiendo para qué hacemos, por qué hacemos y cómo debemos cuidar el planeta para el mañana. Entonces yo traigo en mención, pues aprovechando lo que se está dando con la naturaleza y con lo de el apoyo que se le está brindando en Colombia a los campesinos con lo de la compra de la papa y la agricultura, es dado que ahí ya la sociedad empezó a darse cuenta que los campesinos independientes del país, queridos oyentes, son importantes para nuestra sobrevivencia. Si no tenemos plantaciones de comida, más adelante vamos a morir de hambre. Y sobre todo Colombia, que es uno de los países que la tierra es bendecida, porque siembre lo que siembre, siempre va a haber comida. Entonces, ¿cómo hacemos conciencia? Y yendo a nuestra historia, valorando eso que tenemos, respetando el entorno. No importa que se dé, sino que hay unas expectativas, Padre Tito y Padre Pablo, y oyentes, es la expectativa que tenemos de humano. Y ahí es, cuando hablamos del ser, es usted qué quiere, para dónde va. Y nos han generado unas expectativas que uno tiene que ser perfecto, que tiene que vestir de la moda, que tiene que comprar todo lo que le ofrezcan, y a veces la vida no está en lo material, y que ahorita la pandemia nos está haciendo una reflexión frente a eso. ¿Qué nos está diciendo un virus? Quédense en casa, cuídense y protéjanse, que nos está haciendo ir hace 102 años con la peste negra, como lo habíamos hablado en una ocasión, a cuidarnos. ¿Qué es lo que está pasando con el ser humano? ¿Por qué se contamina? Porque no somos conscientes del autocuidado y de unas cosas que pues ya los medios los han evidenciado. ¿Y cómo hacemos entonces nosotros para ser conscientes de quiénes somos? Primero que todo, oyentes, es que somos humanos y como humanos tenemos que tener claridad de qué somos. Es un poquito complejo, por eso decía, porque no todos leemos sobre ellos. Y para cambiar o tener conciencia, tengo que tener conocimiento, porque la conciencia juega un papel importante con el conocimiento, con lo que llamamos cognición, la capacidad que tengo para aprender.
Y en ese orden, pues cada país, cada cultura tiene una razón de conocer su historia de acuerdo a esas colonizaciones y a la historia y la geografía, porque la geografía también juega un papel muy importante de acuerdo al sitio o lugar donde se encuentre ubicado. Entonces, la invitación nuevamente, siento que es, leamos con la mayor reflexión el libro del Principito, es por eso, porque de una u otra manera, ese libro hace una invitación a cada uno de nosotros como príncipe o como princesa. Desde dónde quiere verse, porque el libro es solo lectura, pero dentro de la reflexión yo podría entonces como mujer decir, a los 6 años, ¿quiénes influyeron en mi vida? ¿Por qué me gusta leer? ¿Por qué me gusta el teatro? ¿Por qué me gustan las artes? Y es más o menos la invitación que decíamos. Entonces, ¿cómo tomo conciencia? Cuando yo empiezo a entender que el mundo se mueve en otros aspectos o en otras cosas o en otros espacios y que yo puedo contribuir a transformarlo pues con base en esa conciencia de mundo, pero más de ser humano, porque recordemos que somos eso, seres humanos. Esto es Cristo Rey Radio TV. Gracias a las reflexiones que nos da la doctora Prieto. Les invito a los teleaudientes a que nos pongan sus comentarios, que nos manden preguntas. La doctora Jacqueline Prieto, nuestra psicóloga personal, con gusto les va a contestar. No teman, no duden lo que normalmente nosotros dicen. Es que no queremos ni siquiera hacer una pregunta a una psicóloga. Dios no quiera nos lleguemos a ir donde una psicóloga. Y esto es algo que tenemos que ir cambiando. La cultura de nuestra tiene que cambiar. ¿Cuántos años, siglos han pasado y no entendemos que la psicología y las psicólogas o los psicólogos pasan a ser parte importante en nuestra vida? Por lo tanto, les invito a que sigan preguntando, háblennos, llámennos. Esto es importante. Al capítulo 9. Vamos a mirar el capítulo 9, voy a compartir pantalla para los espacios que queden grabados. Y dice, creo que el Principito aprovechó la migración de unos pájaros silvestres para evadirse y comenzar su viaje. La mañana de la partida arregló muy bien su planeta. Entonces mire aquí la analogía tan interesante. ¿Cuántos de nosotros nos arreglamos primero nosotros, como lo hablamos una vez? Que estemos arreglados para nosotros, no para los otros, porque casi siempre empezamos a arreglarnos porque quiero ir a la gente, tengo que ir a trabajar, sino que siento que uno debe dedicarle ese cuidado también al cuerpo, luego a la casa para poder salir. Entonces, en este capítulo es muy interesante porque ya empieza a decir, en la mañana de la partida arregló muy bien su planeta, desollinó cuidadosamente sus 2 volcanes en actividad, sobre las cuales calentaba su desayuno por la mañana. Tenía además un volcán extinguido. Desollinó también pues como él decía, nunca se sabe. Entonces, aquí nos está invitando también a que dejemos de predecir que mañana, vivamos cada día para mí como si fuera el último día. Si usted, oyente, hace esta reflexión, va a disfrutar más el día porque está pendiente de vivir. Si usted hoy hace un día excelente, pues va a ser mucho mejor para el día de mañana. Entonces continúa, dice, si los volcanes se desollinan bien, arden sin erupciones, suavemente, como el fuego de nuestras chimeneas. Y hay países que sabemos que tienen chimeneas. Aquí en Bogotá, Colombia, hay también varios sitios muy fríos donde se acostumbra la chimenea, que es esa hoguera, por eso viene la palabra de hogar, porque hogar viene de ahí, cuando los primeros humanos empezaron a reunir alrededor del fuego para calentarse. Pero los hombres somos demasiado pequeños para desollinar nuestros volcanes y por eso nos causa tantos disgustos. Entonces, recordemos que estamos leyendo un texto de una forma analógica. O sea, la analogía es que usted ubique cuáles serían sus volcanes. Entonces yo ya le dije que si vamos a salir, lo primero es yo como persona. Y luego, pues mi casa. Y desde mi casa, pues cómo comparto con otros. Y ahí cuando dice que los
hombres somos demasiado pequeños para desollinar nuestros volcanes y por eso nos causa tanto disgusto. Es una cosa curiosa y hago un paralelo aquí, oyentes y padres, es que cuando se empezó a hablar de los humanos, se usó el término hombre. Por eso el libro no es que solamente hable de los hombres, no, recuerden que la palabra hombre hace alusión a humanos, los primeros humanos que empezamos a trasegar en el mundo del planeta. Entonces, en ese orden de ideas, dice, por eso nos causa tantos disgustos. Yo he escuchado a más de una mujer que dicen que nuestros deberes es lavar loza y que les da aburrimiento, que no les gusta o disgusto, como dice el libro. ¿Y cuántos de nosotros nos toca hacerlo? Y yo digo, no, no nos toca, deberíamos saber que debe hacerse. O sea, si usted se ducha todos los días, pues debe lavar su ropa para que esté limpia, ¿sí ve? No es que le toque. Si usted se levanta, tiene que hacer desayuno, no es que debe hacer desayuno, porque si no come, pues se va a morir de hambre y luego tiene que lavar no solamente la loza, sino los alimentos para poderlos preparar. O sea, todo es un ritual. Entonces, ¿por qué no más bien cambiamos esa perspectiva de pensamiento que tenemos de tengo, qué aburrimiento, qué disgusto, y más bien los invito a pensarse y van a ver cómo es de diferente? Ahí empieza la conciencia, Padre Tito y Padre Pablo y oyentes. Cuando yo empiezo a ser consciente que debo hacer unas cosas para estar bien, si me como los alimentos sin lavarlos, pues me voy a enfermar. Entonces sí ve por qué se deben lavar, no tienen que lavarse, sino se deben. Y el ser humano, desde que empezó a incursionar, él lo hacía porque lo veía necesario. Luego empezó a hacer comunidad y con la comunidad ahí fue donde se dieron cuenta por qué es importante seguir esos procesos. Entonces continuamos con el capítulo en la siguiente hoja y dice: el Principito arrancó con tristeza los últimos brotes de Boabs, creía no volver jamás. Sus trabajos habituales le parecieron, sus trabajos habituales le parecieron muy agradables. Y cuando regó por última vez la flor y se dispuso a ponerla al abrigo de la campana, sintió ganas de llorar. ¿Cuántos de nosotros tenemos que partir y hacer nuestro caminar y nos da guayabo o nostalgia partir? No, debemos entender que nacimos para hacer camino, y hay un poeta que dice que el caminante no hay camino, se va haciendo camino al andar. Y ahí no recuerdo el nombre del autor ahorita, pero es muy, muy hermoso ese poema. Atahualpa y si usted Yupanqui. Lo analiza también, como padre. Atahualpa Yupanqui. Por ejemplo, ese. Este es el Sí, que no hay camino, que no va haciendo, se pero hace el que camino si al usted andar. vuelve la vista atrás es muy hermoso. Y si usted hace conciencia, como decíamos de la palabra conciencia, que es conocer, va a darse cuenta que hay que ser agradecidos con cada día y que el sentimiento debe aflorar ahí por hacer las cosas. Entonces, luego, como el Principito está en su planeta y empieza a salir este capítulo, es el primero que nos empieza a dar razón de otros pasos. Dice: adiós, le dijo a la flor, pero ella no respondió. Adiós, respondió el Principito, o sea, volvió a repetirle. La flor tosió, aunque no estaba resfriada, y al final dijo: he sido una tonta, perdóneme y procura ser feliz. Aquí empiezan a darse los lazos afectivos, mis queridos oyentes y padres. ¿Cuántos de nosotros somos dependientes del otro? Es que yo sin ti no puedo vivir, es que si tú te vas yo me muero. Aquí la flor ya le está diciendo que entiende que él tiene que partir y hace referencia, como lo hablábamos en un momento, que aquí la flor está simbolizada por el símbolo femenino, que somos las que estamos siempre bellas. Yo considero que las mujeres, no importa la raza ni el color de la piel, tanto los hombres como las mujeres somos bellos, elegantes, chévere. O sea, hay un concepto que yo tengo de belleza, que es la armonía. Y si usted está bien con usted, pues es súper bello o súper bella. Entonces, retomando la reflexión, cuando la rosa le dice, procura ser feliz, ya lo deja ir libre. Ya no le dice váyase o no se vaya nada, sino le dice procura. Y hace reflexión ella misma, porque dice: he sido una tonta.
perdóname y procura ser feliz. Le desconcertó la ausencia de reproche. Mire, aquí ya está haciendo un énfasis el Principito de darse cuenta que la gente siempre es que usted. Oye, pero Dios mío, estamos en una sociedad, y si nosotros miramos este libro, que fue época de donde surge el psicoanálisis, que es más o menos entre la Edad Media y la moderna, ahí uno se da cuenta cuántos años hace que el ser humano viene siendo por ese orden. Continúa entonces: he sido una tonta, perdóname y procura ser feliz. Le desconcertó la ausencia de reproches y quedó con el biombo en la mano sin comprender esa tranquila mansedumbre. Si yo quisiera, le dijo la flor, no te has dado cuenta, la culpa ha sido mía, pero eso ahora no tiene importancia. Y tú has sido tan tonto como yo. Procura ser feliz. Otra vez le recuerda la flor. Y deja el biombo. No lo necesito. Recuerden que en los capítulos anteriores el biombo era ese protector que ella le pidió para que la protegiera de los vientos y de los fríos. Recordemos que las flores son lo más delicadas, y si entra una ráfaga de viento o algo, pues se va despojando. Y él le pregunta: ¿y el viento? Ya no estoy tan resfriada y el aire fresco de la noche me hará bien. Soy una flor. ¿Y los animales? Le pregunta otra vez el Principito. ¿Será necesario soportar la molestia de los 2 o 3 orugas? Si quiero conocer la mariposa, creo que soy muy hermosa. Ellas me visitarán. Tú estás muy lejos, y en cuanto a las fieras, ya no les temo, tengo mis garras. Y acuérdense que el capítulo anterior también decía que las garras eran las espinas en las cuales la gente que las cogíamos o algo, pues nos lastimamos. Entonces ella decía que esas eran las garras que tenía para protegerse. Y termina el capítulo aquí diciendo: y mostraba ingenuamente sus 4 espinas. Luego añadió: y no prolongues más tu despedida. Has decidido irte, hazlo de una vez. La flor, que era orgullosa, no quería que él la viera llorar. Y ese hace mención porque cuántos de nosotros fuimos formados en una sociedad, o estamos aún formados, donde se le ha prohibido a la gente llorar porque es una manifestación de debilidad. Hubo culturas que le decían aún a los hombres: deje de llorar, que usted es un macho. No importa la cultura. Entonces ahí es donde, y el llanto casi siempre está relacionado con las mujeres, pero ahí yo les vuelvo a hacer una reflexión. Vengo formada con hombres, entonces a mí me llaman fría, indiferente, porque no lloro, porque como a mí me molestaba que me dijeran chillona, entonces dejé de llorar y me puse a la altura de los hombres también. Entonces eso me permitió entender, oyentes, que el ser hombre y el ser mujer no es impedimento para sentir o no sentir, para llorar o no llorar. Pero sí entendí, de pronto este capítulo, es que no importa si llora o no llora, las situaciones no van a cambiar. O sea, si ella se pone a llorar, él no va a dejar de ir. Y esa es como una analogía, por eso es que nuevamente les comento, me gusta mucho este libro donde pudieran leerlo paso a paso y marcar las frases o los espacios que más le han gustado. ¿Alguna pregunta o algo por ahí, padre, de algún oyente? No Sí, tenemos. Sí. Con todo respeto. En este capítulo, doctora, se visualiza mucho la felicidad. Qué importante es yo lograr ser feliz de igual manera para también dar felicidad. Porque si yo vivo amargado, ¿cómo doy yo felicidad a los demás? Entonces, doctora, en el mito de Sísifo nos da a entender que no hay un sentido de existencia. Y mientras sube y baja y baja con la piedra que por siempre Sísifo lleva a sus espaldas, encuentra como una felicidad para soportar este castigo. Doctora,
acaba usted de hablar sobre encontrar un sentido de ser consciente. ¿Será que podemos vivir tan solo con una felicidad de aceptación? Bueno, tengo otra. Yo pediría unos ejercicios que lográramos día a día el desapego diario, desapego a las cosas, el desapego sobre todo a las personas que nos rodean. Por ejemplo, acá en nosotros occidentales, cuando un ser querido se nos va, la mayoría nos echamos a morir. Y cuando alguien se nos va y nos da un adiós porque no se le da ya más la voluntad de estar con nosotros o porque tiene que irse, nos echamos a morir y no aceptamos que esa persona se vaya en plan de un futuro, en plan de un mejor vivir. Y eso que acaba usted de decir, que si lloro o no lloro, yo diría que el llorar es un don, el don de la lágrima. Por eso el ser humano, el hombre como tal, sufre más ataques cardíacos que las damas, porque las damas lloran más que los hombres. Son esas tres cositas, doctora. Sí, bien interesante, porque viene preciso gracias a la lectura de este capítulo 9, que es donde ese desapego nuevamente se da. Es curioso, si nosotros vamos al diccionario, el diccionario dice nombre masculino, falta de afecto o interés por una persona o una cosa. Mira cómo es tan curioso que el mismo diccionario me está diciendo que es una palabra o un nombre masculino, desapego, pero que tiene que ver con personas, porque no con objetos, por ejemplo. Ahí es donde hay que tener cuidado con las lecturas o los análisis, porque yo puedo tener un desapego con un objeto. Entonces, por ejemplo, tengo los teléfonos celulares, que son los que se han robado y capturado toda la atención ahorita. ¿Cómo hago para tener un desapego de un objeto? Pues igual que con una persona, es el sentido que yo le pongo a algo. Por eso cuando en el capítulo dice, si ya te vas a ir, márchate de una vez. ¿Cuántos de nosotros nos da miedo? Y ahí sí el padre acaba Tito de mencionar algo que traigo desde la neurociencia. Como les decía, soy una lectora apasionada de Rodolfo Ginás y de Humberto Maturana, que trabajan muy interesante las emociones. Y una de las cosas que siempre me ha gustado oír de Ginás, que a la edad que tiene, él dice que o sea, que nosotros debemos vencer es el desapego, si lo quieren llamar, pero es el miedo a morir. Nosotros venimos de una cultura que nos ha enseñado a ser eternos, por eso la gente no quiere envejecerse y menos morirse. Si nosotros entendiéramos que somos seres vivos, que tenemos un proceso biológico y que debemos, nace, crece, se reproduce y muere, con una diferencia de pronto que podemos pensar. Pero cuando el padre dice qué ritual yo puedo hacer o qué ejemplos o qué actividades para entender el desapego, es cuando entienda, y hay una canción, mis queridos oyentes, que dice, nada es eterno en el mundo. Ahí ya nos está diciendo desde esa canción popular que nada es eterno, ni siquiera las relaciones, ni siquiera la vida. Entonces, Ginás, en medio de sus aportes en las conferencias que lo acompañé y en las que lo escucho, él dice que nosotros morimos cada noche cuando vamos a dormir, que ese es un proceso que nosotros debemos entenderlo como algo natural. O sea, si usted no duerme, se enferma psicológicamente, porque el cerebro también necesita descansar. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo genero yo unas rutinas para desapegarme? Cuando entienda que usted es único e irrepetible y que es tan importante en la vida suya, primero en la suya, porque hay algo que quiero que no me vayan a malinterpretar, mis queridos oyentes, pero que cuando usted se muere, por más que lo amen y lo apasionen demás, va a durar muy poco ese llanto. La gente no puede llorar toda la vida.
Entonces, algo que de pronto sí les comparto, que mi padre falleció, les decía hace no mucho, él nos enseñó a vivir y a morir. Y él decía que nada duraba, ni siquiera él, y él nos decía ese ejemplo. Por eso cuando él falleció, el padre Tito lo puede evidenciar porque fue una cosa muy interesante en la familia, porque lo recibimos con aceptación, aunque el dolor que sentía uno porque ya no iba a compartir con él, ya no íbamos a disfrutar con él, a pesar de todas las cosas que se dieran, porque tenía que irse, ahí sí tenía, ya era su momento de irse. Entonces fue, a pesar de que nos había formado para aceptar la muerte, es un dolor que nada, no se puede uno explicar. Entonces, mis queridos oyentes, si ustedes dicen qué actividades o qué rituales puedo hacer para el desapego, es cuando entienda que nada, nada de lo que tiene a su alrededor se lo van a echar cuando uno se muere. Ahí empieza a pensar de una vez. Cuando yo me voy a morir es solo un hueco en el cual o me creman o me llevan bajo tierra, pero no le van a colocar nada más. Entonces ahí es donde quiero que reflexionemos sobre que el desapego empieza ahí. O sea, vivamos felices lo que tengamos, pues los que tienen y les gusta lo material, qué rico, que también lo disfruten, porque ¿por qué no? Si han trabajado, las personas son felices con lo que van consiguiendo, algunos no nos... Yo lo entendí también con el tiempo, no todo lo material, uno se agobia trabajando para comprar un montón de cosas, y luego cuando empecé a entender lo que estamos hablando, de que si yo me muero en este instante, nada de lo que he comprado me lo puedo llevar, entonces ahí fue donde empecé a vivir el desapego más interesante, porque empecé a vivir y a valorar a los que me rodean en el momento. Pensé a valorar mi vida y a cuidarme más, a hacer ejercicio, a dormir lo que debo hacer y a leer. Leer es súper rico porque lo transporta a usted o a ustedes a otros mundos. Por eso es súper importante las lecturas. Entonces, la única invitación que yo podría hacerles es que empiecen a entender para qué hacen. Si ve, padres, que no es solamente quién soy, sino para qué compro, para qué tengo tantas cosas. Si a la final, en un dado caso, que el padre Tito lo dijo, la ventaja de las mujeres que duramos más sí tiene toda la razón, porque desahogamos las emociones. Y en la medida que vamos desahogando en medio del llanto, esas energías y esas emociones, el psicoanálisis dice que se libera el cuerpo. Mientras que el hombre fue enseñado a no manifestar sus emociones ni sus sentimientos, entonces sus órganos se van cargando más de energía. Eso fue lo que dio a entender el psicoanálisis cuando le dijo a la psicología que había que mirar la historia. Y por eso les estoy haciendo una invitación a mirar la historia a través de este libro, para poder empezar a entender los desapegos y empezar a vivir cada minuto como si fuera el último. Doctora, y con referencia a Sísifo, ¿qué nos dice? Y antes de que me conteste esa preguntita con referente a Sísifo, nosotros debemos, mis queridos radioescuchas, a enseñarles a nuestros niños a que se desapeguen de una manera muy lógica. Por ejemplo, en los juguetes, a un niño se le da un juguete bonito y el niño lo guarda y a veces ni juega con él porque se apega mucho. Se apega a una mascota y se muere la mascota y el niño se echa a llorar. Entonces, darles a entender a los niños de que nada es eterno, de que todo en la vida, todo en la vida, inclusive la misma vida y todo lo que tenemos, nada nos pertenece, nos rodea y todo es prestado, y un día cualquiera tenemos que entregarlo y darle gracias a ese ser o al ser divino, a Dios o la naturaleza, como se llame, por habernoslo prestado. Pero disfrutar la vida del momento y ser felices lo mejor que podamos. No se me olvide, doctora, en referente a Sísifo, ¿qué opina? Sí, padre. Pues ahí mira que cuando dices de Sísifo, yo les había leído en un momento que leyéramos el mito de la caverna de Platón. Cuando leemos a Sísifo es un mito. Los mitos que nos están diciendo es una manera simbólica de llevar una realidad a la práctica. Entonces, en ese momento, cuando se hablaba del mito, de este mito griego también, y con la felicidad, es
¿qué sentido, qué significado tiene la felicidad? Algo de pronto, un paréntesis ahí con lo del Sísifo y la felicidad, es que ahora la gente piensa que son las palabras o los conceptos los que nos cambian. No, mis queridos oyentes, entendámoslo. Por ejemplo, la psicología organizacional ahora generó que es a través de una cátedra, porque hasta las universidades entran a jugar el juego, de que hay que crear una cátedra para la felicidad, que para que las empresas aprendan a manejar la felicidad de sus trabajadores. Qué pena, con todo el respeto de todo lo que es capitalismo, capacitación y demás, pero siento que donde debemos reforzar es en ese niño interior que tenemos cada uno de nosotros, que ese ser que está ahí es qué lo hace ser feliz y qué lo hace estar triste, qué lo hace estar apegado y por qué es conveniente no tener apegos. Y que de una u otra manera en el título de la metáfora o del que nos está comentando el padre, dice, no te afanes, alma mía, por una vida inmortal, pero agota el ámbito de lo posible. Entonces, nuevamente, aquí la palabra inmortal es que nadie quiere morir, todo mundo quiere ser eterno, y que entendamos que en la medida en que no entendamos nuestro origen humano, pues vamos a ser tristes y a desear lo que el otro tiene. Entonces, mi invitación a los desapegos y a la felicidad es primero acéptese usted como es. En la medida que se acepta, para mí no hay ricos ni hay pobres, solo hay personas que nacimos cada uno a cumplir una misión. Hay una cosita, un paréntesis, padres y oyentes. Yo vengo trabajando hace muchos años en lo público, aunque no me dejan de salir cosas en lo privado. Y alguien me decía que por qué trabajaba yo solamente con técnicos, tecnólogos y universidades donde hay educación pues técnica. Y entonces yo le decía que casi toda la gente piensa educación superior como profesionales que van a hacer otras cosas. Le digo, pero igual, la básica, como nosotros lo conocemos, que es de primero de primaria a noveno grado, que de noveno grado viene décimo y 11, que es media vocacional, que algunos por presupuesto, por economía, no pueden ingresar de una a la educación superior y tienen que hacer técnica, luego la tecnológica y después la profesional, porque en la medida que van consiguiendo pesitos, van continuando sus estudios. Entonces, me quedé con esa población porque entendí que es la que más necesita fortalecer el espíritu, porque vienen dentro de un lenguaje que los han negado, que no sirven para nada y que somos pobres. Y recuerden, queridos, ahí sí, oyentes y padres, que la pobreza más grande es la ignorancia, que nadie es pobre. Dime, padre Tito. Padre Pablo, perdónenme que no le hemos dejado hablar y ya no... No voy a molestarlo más, pero hay una cosa que sucedió en Colombia el sábado pasado, día del IVA, compren y no le colocamos IVA y la gente se desbocó para sentir un momento de felicidad comprando lo que mejor podía y endeudarse, y luego viene el dolor, la desesperación, el estrés de llegar hasta quebrantar ciertos reglamentos en su casa, se desesperan, lloran, gritan, empeñan el alma al diablo para poder pagar estas deudas. Eso me parece una falta de sinceridad, una falta de pertenencia con uno, con el ser humano. No pensamos en los demás, siempre pensamos en un gotito de felicidad y luego vienen los dolorosos. Entonces, en el mundo entero muchas personas entre más quieren tener, y sabiendo de que un día nos vamos a ir prestados con 4 tablas, nos van a llevar prestadas las 4 tablas, porque esas tampoco nos las llevamos. Entonces, mi querido... Pero ahí sí, qué pena, ahí sí, le contesto de una vez con el que me habías dicho de Sísifo, porque ahí es donde entra a jugar, padre, la pregunta, cuando dice el esfuerzo inútil e incesante del hombre. Yo, ¿cuál esfuerzo inútil? Todo lo que hagamos es para nosotros. Si no lo entendemos, el padre acaba de decir algo que es lo que no me parece algo perverso desde el concepto ahí sí psicoanalítico. Nosotros estamos trabajando, dice que el día sin IVA es para darle de comer a otros,
pero ¿cuántos de nosotros que fuimos impulsivamente a comprar porque es que compramos lo que no necesitamos para poder chicanear o poder decir que tenemos, y como dijo el padre, en un minuto, en un segundo de felicidad, para luego entrar en años y meses y años más bien, en deudas, demandas algunos, cuántos se van a quedar sin casas o con lo que puedan tener por un rato de placer? Entonces siento que ahí es la reflexión, que no miremos que la felicidad está en comprar lo que el capitalismo nos ha dicho que necesitamos. A veces tener menos se vive mejor que teniendo más. Y ahí sí no puedo dejar de lado mencionarlo, que vengo trabajando todos los estratos también. Y a veces cuando veo a la gente con mucho dinero, estratos de mucho y con enfermedades de cáncer, diciéndome, doctora, ¿qué hago para sobrevivir? Y yo decía, pues no tener tantas deudas, vivir chévere, bacano, o sea, lo que uno habla práctico. Por eso sí valoro la vida de Jesús, de Gandhi, de aquellos personajes que han dicho que lo material o la abundancia en un momento dado para chicanear o para sentirse. Algunos dicen, claro, como usted no lo necesita, no quiere decir que los otros lo necesiten. No, cada uno tiene lo que considera. Pero entonces aquí vendría la felicidad. Si usted quiere ser feliz por un momento y luego triste o deprimido, y que por un ataque cardíaco se pueda morir dejándole todo lo que compró a otros, pues es lo que no logro entender dentro de lo humano. Esto es Cristo Rey Radio TV y le damos gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros, y como siempre, no solo en la iglesia, no solo en la familia, en la sociedad, la mujer, la mujer sublime en el mundo entero, hoy está demostrando en Cristo Rey Radio TV que aquí todos los que están unidos son puras mujeres, aquellas que duran más que los hombres. Y les saludamos. Están comprobados. Sí, y les saludamos mucho a doña Lulú Robles, a doña María Cervantes, a doña María Aranda, a doña Rosy Cortés, a doña María Flores, a doña Ofelia Ruiz, a doña María Duque, a doña Alejandrina Duque y a tantas y tantas gentes que están distribuidas en el mundo entero y que nos dan esta satisfacción de decirles que les rendimos pleitesía. Gracias al Señor, porque si no hubiera sido por el vientre de una mujer, nadie sobre la tierra estaría pisando ahora, ¿no? Pues muy bien, Ana Martínez, entre aquellas mujeres, dice, qué importante es que se recalque que uno debe demostrar la pena, la alegría, el dolor, sin tener orgullo de decir que no se debe llorar, más bien mostrar que hay debilidad. Que Dios les bendiga por este programa. Ese es uno de los comentarios que nos han hecho llegar y que nos fortalecen para poder seguir adelante. Esto es Cristo Rey Radio TV. Bueno, realmente muy agradecida, preciso, como les decía, para ir cerrando nuestro querido programa. Padres, de verdad, gracias por la invitación a los oyentes, por tener a una psicóloga irreverente y buena lectora, si lo puedo decir. Eso. Porque de una u otra manera, el haberme formado con hombres y con mujeres me han hecho entender lo que acaba de decirnos nuestra oyente. Nadie es más importante que el otro, todos somos importantes. Y de pronto eso es lo que no hemos podido entender, que no importa la religión, ni el color de la raza, ni nada, somos seres capaces de salir adelante con lo que nos propongamos, y que es bueno, como decíamos, llorar, reír, pero primero valorarnos como seres humanos, valorando al otro. Que, como decíamos, siempre que hagamos algo es importante, no lo echen en saco roto, porque cuando el padre Tito habla de Sísifo, hace mención a ese. ¿Tiene algún sentido esta carga? No, nada es carga. Véala como una responsabilidad, un compromiso como ser, para seguir siendo. Si ve que ahí sí como para poder ser debo seguir siendo. Entonces que el universo los acompañe, que sigan uniéndose a este compartir de experiencias y de saberes, y que ahí estamos atentos a poder ayudar a contribuir a que sea mejor persona y feliz con lo que tiene. Muchas gracias. Esto ha sido Cristo Rey Radio TV. Les invitamos que dentro de 8 días esté con nosotros.
aquí en estas reflexiones maravillosas del ser en el hacer, tomados de la mano de la doctora Jacqueline Prieto. Un fuerte abrazo y pronto volvemos a mirarnos. Gracias, muy buenos días.